voy a grabar en lo que del ejemplo para adelante. Miremos. 5x más 6y igual a 7. Tenemos el siguiente sistema. Lo primero que debo observar es que el sistema esté ordenado. ¿Qué significa que esté ordenado? Que primero vayan las x, después estén las y después los términos independientes. Ordenado. Ya vamos a fijar ese concepto de ordenado como que primero estén las x, después las y después los términos independientes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué análisis vamos a hacer? Vamos a considerar los coeficientes de las x, los coeficientes de las y los coeficientes de los términos independientes. Y vamos a crear fracciones. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a crear fracciones. Si yo divido 5 partido en 30, vamos a decir que esta es la primera fracción. Si yo tengo 6 partido en 36, vamos a decir que esta es mi segunda fracción. Y vamos a decir que 7 partido en 1 es mi tercera fracción. ¿Ya? Entonces, vamos a comparar las fracciones de la siguiente forma. Fíjate, voy a comparar primero la 1 con la 2. El verso significa comparar. Tengo dos opciones, que las fracciones sean iguales o que las fracciones sean distintas. Si las fracciones son distintas, automáticamente el sistema es compatible. ¿Qué significa que sea compatible? Que tiene una solución o una única solución. Si en el caso de que estas fracciones sean iguales, tengo que volver a comparar. Voy a comparar la fracción 1 con la fracción 3. Si estas son distintas o son iguales, vamos a tener dos casos posibles. Si son distintas, automáticamente el sistema es incompatible. ¿Qué quiere decir que sea incompatible? Que va a tener 0 soluciones. Si son iguales estas fracciones, automáticamente el sistema es compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener infinitas soluciones. ¿Ya? Este es el diagrama de cómo hacer el estudio de forma fácil, chiquillos. ¿Ya? Yo he probado esta metodología varios años, vengo trabajando con esta metodología de poder comparar así el sistema y sale muy cómodo. ¿Por qué? Miremos acá. Yo debería comparar entonces la primera con la segunda, o sea, debo comparar estas dos. O sea, 5 partido en 30. Voy a dejar un espacio aquí para comparar. 6 partido en 36. ¿Son iguales o son distintas? Para comparar dos fracciones, para ver si son iguales o distintas, ¿qué hacemos? La multiplicación cruzada. 5 por 36. ¿Será lo mismo que 6 por 36? Ahí vamos a ver cuánto es el resultado. Mira, 5 por 36 es 180. Y por otro lado, 30 por 6 también es 180. Entonces, ¿cómo son estas fracciones? Son iguales. Entonces ya descartamos automáticamente que no es compatible. Pasamos a la segunda comparación, que es 5 partido en 30, lo comparamos con 7 partido en 1.
¿Qué hacemos de nuevo? Multiplicamos cruzado. 5 por 1 es 5, 30 por 7, 210. ¿Quién es mayor? El 210. Por lo tanto, bueno, aquí no es necesario ver quién es mayor o menor. Simplemente hay que decir que son distintos o no. Estos son distintos porque 5 distinto a 210. La multiplicación cruzada es distinta. Por lo tanto, si comparamos el 1 con el 3 y nos dio distinto, automáticamente este sistema, ¿cómo es? Incompatible. ¿Qué significa eso? Que no tiene solución, tiene 0 soluciones. ¿Ya? No tiene solución este sistema. ¿Ya? ¿Qué significa esto que no tenga soluciones? Significa que si yo graficara estas dos funciones o estas dos, serían ambas paralelas. L1 sería paralela con L2. No cortan en ningún momento. ¿Ya? Bien, es harta información, pero la vamos a ir analizando con más ejercicios. ¿Ya? Voy a borrar para hacer otro ejemplo. No voy a borrar el diagrama con el que tienen que analizar. Miremos entonces. X más 3y igual a 8 menos 7x más y igual a 1. Lo primero que debo ver si el sistema está ordenado. Primero las x, después las y, después los números o los términos independientes. La fracción 1, ¿cuál es? Aquí. Fíjate que aquí hay un 1. Entonces la fracción 1 sería 1 partido en 7 negativo. La fracción 2, aquí sería, fíjate, 3 partido en 1. Y vamos a comparar. 1 por menos 1 me da menos 1. Y aquí 7 por 3 me da 21. ¿El menos 1 es distinto con el 21? Sí, es distinto. ¿Qué significa eso? Que automáticamente el sistema es compatible. Por lo tanto, el sistema es compatible. ¿Qué quiere decir que sea compatible? Que tiene una única solución. O sea, que si yo grafico ambas ecuaciones, L1 y L2, cortan en un punto llamado XY. L1 y L2. Eje Y, eje X. ¿Ya? Fíjate lo fácil que es. Tomé el 1 con el 7 formando la fracción 1, el 3 con el 1 formando la fracción 2 y multipliqué cruzado. Menos 1 por 1, multipliqué esos 2. Menos 1. 7 por 3, 21. Como el 1 es distinto con el 21, es distinta esta fracción. Automáticamente, como yo comparé la 1 con la 2, me dio distinto lo que es compatible, lo que tiene una única solución. ¿Ya? Lo que quiere decir que al graficar cortan en un solo punto. Dudas, consultas. Vamos preguntando, chiquillos, si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Voy a borrar acá, voy a hacer otro ejemplo. Vamos preguntando, chiquillos, que esta es la última clase de materia. ¿Por qué la última clase, profe? Porque después viene el repaso para la prueba. Después vamos a repasar la materia. Todo de nuevo lo vamos a condensar y vamos a repasar antes de la prueba. Recuerde que la próxima semana es prueba. Bien.
7x más 8y igual a 3. ¿24y más 21x es igual a 9? Bien. ¿Puedo comparar directamente aquí? ¿O no? ¿Está ordenado el sistema? Chiquillo, ¿está ordenado o no? No. Primero las x, luego las y, o sea que esto va aquí, esto va aquí y esto va aquí. Ahí sí está ordenado. ¿Se entiende eso de ordenado? Primero las x, después las y después los términos independientes. Bien, comparemos. Fracción 1 sería 7 partido en 21. Lo voy a comparar con 8 partido en 24. Significa que voy a multiplicar cruzado. S con S. Y voy a multiplicar S con S. Veamos qué nos da. 7 por 24. Multiplicamos. 7 por 24 da 168. Y 21 por 8, 168. ¿Cómo son? Iguales. O sea, esta primera comparación es igual. O sea que avanzamos a la segunda comparación. Si es distinto, automáticamente es compatible. Si es compatible, estamos listos. No hay nada más que hacer. Pero si nos da igual, debemos comparar entonces la fracción 1, volver a compararla con la fracción 3, que en este caso es 3 partido en 9. Hacemos la comparación. Multiplicamos cruzado. El, el 21 por 3 y por otro lado el 7 por 9. 7 por 9, ¿cuánto es? 63. Y 21 por 3 también es 63. Fíjate que me dio igual. Me dio igual, me dio igual. O sea que avancé aquí y después avancé acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema entonces, como nos dio igual e igual, el sistema es compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones. Si yo grafico, significa que las dos rectas están una encima de la otra. L1 está encima de L2. Comparten infinitos puntos. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea, chiquillos? Vamos con otro ejemplo. Borramos. Ya, eso depende de cómo, de qué resultado te dé. Mira, con respecto a la pregunta que hace Gabriel, vamos a hacer un dibujito en cada caso. Cuando es incompatible, voy a hacer el dibujito. Cuando es incompatible significa que no se cortan nunca. L1 y L2 no se cortan. Cuando es incompatible determinado, significa que la recta L1 y L2 pasan por encima, uno por la otra. O sea, aquí está L1 y L2. Y cuando es incompatible indeterminado, significa que las rectas se cortan.
en un solo punto, y ese punto lo llamamos x, y. Aquí está L1 y L2. Aquí está el eje X, el eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X y el eje Y. No entiendo esa pregunta de cuándo los números son iguales. ¿Te refieres a las fracciones son iguales? Cuando las fracciones son iguales, tenemos el siguiente caso. Si son iguales en la primera parte, tengo que hacer la comparación el 1 con el 3. Y si vuelven a ser iguales, son compatibles en determinado. Ya. Ejemplo, otro ejemplo. 3x menos 1 más 8y más 2 igual a 0. X igual a y. Este sistema hay que compararlo. Bueno, hay que ordenar. Para ordenar, ¿qué hacemos? Multiplicamos término a término, término a término. Sería 3x menos 3 más 8y más 16 igual a 0. Sumamos los términos independientes en esta ecuación. Menos 3 más 16 es más 13, entonces me queda 3x más 18y más 13 igual a 0. Despejamos entonces para que nos queden las x, las y, y este más 13 pasa al otro lado, menos 13 como término independiente. Ahí me queda ordenada la primera, ¿cierto? Voy a dejarla hasta ahí nomás la resolución de eso. Y la segunda es simplemente pasar la y al otro lado. Tengo la x, paso la y con signo negativo, y adivinen qué número me queda aquí. El 0. Si no queda nada, queda 0. Comparamos entonces la fracción 1 con la fracción 2. La fracción 1 en este caso es 3 partido en 1 y la fracción 2 es 8 partido en menos 1. Si ustedes miran esto, automáticamente son distintos. No hay nada que hacer porque 3 por menos 1 es menos 3 y 1 por 8 es 8. Menos 3 es distinto a 8. ¿Qué pasa cuando son distintos? En la primera comparación, el sistema como es, este sistema como es entonces compatible. ¿Qué quiere decir que sea compatible? Que tiene una solución, una única solución, y quiere decir que las ecuaciones cortan en un punto XY. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no le haya quedado claro? Chiquillos, vamos preguntando de inmediato si tienen dudas, si tienen consultas. Voy a borrar. Voy a borrar, voy a borrar. Para hacer otro ejemplo. Esta clase es bastante breve, ¿ya? Chiquillos, el diagrama, este diagrama de comparación es bastante útil. ¿Por qué? Porque usualmente se hace otro procedimiento, pero es más tedioso. Así que esta forma de cómo entender esto es lo más sencillo. No lo van a encontrar en ninguna parte. Si ustedes lo buscan en YouTube o lo buscan en algún libro, no lo van a encontrar así. Lo van a encontrar de otra forma. Por lo tanto, la recomendación es que se queden con esta forma que es la más sencilla, ¿ya? Porque esta forma de cómo yo interpreto el análisis es más sencillo para ustedes. Vamos comparando fracciones.
¿Ya? No es tan complejo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a explicar un último ejemplo y va a quedar como tarea que revisen este video. ¿Ya? Va a quedar como tarea. ¿Qué significa eso? Que yo necesito que ustedes este video, cuando yo lo suba, yo lo voy a subir, lo voy a compartir y ustedes van a tener que comentar en el canal de YouTube este video para saber que vieron el video. Esa es la tarea. ¿Me explico? ¿O quedó entendido? Voy a explicar el último ejemplo. Luego la tarea va a ser ver este video de nuevo. ¿Ya? Y para saber que lo vieron, tienen que comentar el video. ¿Ya? Quien comente el video tiene 3 décimas. ¿Ya? Chiquillos, pero por favor, vean el video. Vean el video. Ya, si es que tienen alguna duda, comenten en el mismo video si es que tienen alguna duda con algún ejercicio. Voy a explicar otro ejemplo y después ustedes van a ver este video otra vez. ¿Por qué? Porque yo, de estos ejercicios que estoy mostrando en este momento, va a aparecer uno en la prueba. ¿Ya? Así que es importante que ustedes lo revisen y hagan, ¿cierto?, el análisis con este diagrama que yo les estoy mostrando y si es que tienen alguna duda o consulta, lo vayan preguntando desde ya. Bien. Hacemos entonces el último ejercicio de la clase. Miren. Bien, veamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar. Vamos a comparar las fracciones. ¿Cuál es la primera fracción? 7 partido en menos 14, 2 dividido en menos 4. Ojo, que yo estoy asumiendo automáticamente que esto está ordenado. ¿Ya? Y esto, si yo lo veo, está ordenado. Primero las X, después las Y, después los términos independientes. ¿Ya? Comparamos. 7 por menos 4, ¿cuánto es? Menos 28. Menos 14 por 2, menos 28. ¿Cómo son estas fracciones? Son iguales. ¿Qué debo hacer si son iguales? Pasar al siguiente proceso. Comparar la 1 con la 3. O sea, comparo el 7 partido en menos 14 con la siguiente fracción. Menos 3 partido en menos 6. Comparamos entonces 7 por menos 6. 7 por menos 6 es menos 42. Aquí tenemos menos 14 menos 3. Pero menos por menos da más. ¿Ya? Y 3 por 14 es 42. Menos 42 con el 42. ¿Cómo son? Totalmente distintos. Ojo con eso, que los signos también interfieren en la comparación. El menos 42 es distinto que el más 42. ¿Ya? A pesar de que son números iguales, el signo es distinto, por lo tanto, los valores son distintos. ¿Ya? Entonces, siguiendo el flujo de la comparación, este sistema como es incompatible. Lo que quiere decir que no tiene solución. Por eso va un 0 aquí, porque no tiene solución, ¿ya? Va un 0 acá porque no tiene solución. Significa que las, ¿cómo son? Significa, bueno, aquí yo podría hacer un análisis mayor. Yo le podría decir, chiquillos, ya, perfecto. Les muestro el sistema y les digo, esta es la primera ecuación lineal de dos incógnitas y esta es la segunda ecuación lineal de dos incógnitas. Y les pregunto, ¿y estas fracciones son paralelas? Perdón, estas ecuaciones lineales son paralelas. ¿Y ustedes qué me deben responder? ¿Qué creen ustedes que me deben responder? Ustedes me responden lo siguiente.
como no tiene solución, sí son paralelas. Fíjate, en el caso de que no tengan solución, son paralelas. Ojo con eso, ¿ya? Si no tienen solución, son paralelas. Si tienen solución, no son paralelas. ¿Por qué? Porque cortan en un punto. Ahora, cuando son compatibles en determinado, quiere decir que L1 es igual a L2. Una está encima de la otra. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir cuando son compatibles indeterminados. Me preguntan cómo se llama esta materia. Esta materia se llama sistemas de ecuaciones. Ahora lo que estamos haciendo es método del gráfico. ¿Ya? Estamos viendo posiciones relativas de las rectas en el plano. Lo voy a escribir. Posiciones relativas de las rectas en el plano. Dudas, consultas, algo que quisieran agregar, chiquillos, algo que quisieran preguntar, ninguna cosa. Ya, antes de que termine la clase, quiero recordarles que está vigente todavía la inscripción para la Olimpiada Matemática que se va a realizar en 2 jornadas. La primera jornada el día lunes a las 10 de la mañana. Vamos a hacer la prueba de selección. ¿Ya? Todos los que participen en la prueba de selección tienen 5 décimas para la prueba número 2. ¿Ya? Para ser beneficiario de esas 5 décimas tienen que inscribirse en el link que yo mandé a través de Classroom, ¿ya? Y hacer la prueba que les vamos a aplicar. Es una prueba cortita, es una prueba de conocimiento que ustedes han visto durante el año, ¿ya? Y estarán participando, ¿cierto?, por una tablet de regalo al primer lugar. Además, el primer lugar tiene un 7 en la asignatura. Ya es bastante interesante los premios que tenemos en la Olimpiada, chiquillos. Y el día 16 de noviembre vamos a tener una charla con expertos en la materia de matemáticas, nos van a contar su experiencia y por qué es tan importante aprender esta linda asignatura. Ya, bien, chiquillos, si tienen alguna duda, algo, por favor, me van escribiendo al correo. Recuerden que dejé una tarea de que revisen este video, ya, revíselo, lo voy a subir, voy a ver quién comenta el video para darle algunas décimas a los que hicieron esa tarea, ¿ya? Bien, que tengan un excelente fin de semana, chiquillos, nos estamos viendo. Los que no me han mandado la tarea número 2, tienen plazo hasta el lunes para mandar, ¿ya? Por favor, con anticipación las tareas para no estar hasta último momento, estarlas exigiendo, pidiendo, etc. ¿Ya? Los resultados de las tareas van a estar la próxima semana. Eso, chiquillos. Descansen, les mando un abrazo afectuoso y se cuidan. Recuerden que todavía estamos en cuarentena, así que cuídense mucho. Chao.